no vamos a promocionar en web, diríamos, más allá de lo que es la propia página web de Turismo de Tenerife del consorcio, sino lo que vamos a es preparar la información necesaria para que las páginas web que llegan a los turistas vendan el destino mucho mejor. Esa estrategia a corto plazo es la que estamos desarrollando. A largo plazo el plan de marketing lo determinará, que por cierto va a salir a concurso dentro de muy poquito. Si se quieren presentar, están abiertos y estamos encantados de tener, digamos, propuestas. Sí. Una de las actuaciones importantes se habló del Parque Marítimo y Puerto Deportivo. Sí. Con respecto al Parque Marítimo y Puerto Deportivo, la pregunta mía es, o sea, ¿hay posibilidad, el Puerto Deportivo vosotros no va a, o sea, no contempla la posibilidad de entrada del turismo de crucero? O sea, en el Puerto de la Cruz nunca podrán llegar barcos de crucero, que como situaba nuestro compañero, diríamos, el paralelismo entre Funchal y Pescado solamente Funchal y Puerto de la Cruz es que Funchal se alimenta fundamentalmente de turismo de crucero. Entonces yo la pregunta mía es, que cabe la posibilidad en el futuro, o sea, está previsto de que el Puerto de la Cruz en su momento, si hay financiación, pues claro, no la tenemos para esto, imagínense, para un costo de esa envergadura, podría recibir turismo de crucero, y esto sería ya la misma noche, ¿no? Porque claro, ya no solo sería el turismo de senderismo, el turismo cultural, el turismo de crucero, o la posibilidad de que, vamos, que los barcos que no solo vengan a la Santa Cruz, sino que pudieran llegar al Puerto de la Cruz. Eso es simplemente pues, una pregunta que dejo ahí. Sé que la financiación es casi imposible, pero si la podría responder. Sí. Vamos a ver, con respecto al puerto del Puerto de la Cruz han pasado muchas cosas, ¿no? Una de ellas es común a otros proyectos del Puerto de la Cruz, que cada vez que el proyecto iba a terminar su tramitación, alguien proponía mejorarlo y entonces lo separaba. Eso ocurrió con el puerto del Puerto de la Cruz en 5 ocasiones, La última de ellas precisamente para hacer un tacón que permitiera el atraque de crucero. Y volvimos al punto cero. Bien, lo que hemos planteado en este concurso es que se pudiera realizar el proyecto que estaba previsto por parte de TENE Ingenieros, un estudio al que se le había encargado ese proyecto de puerto, ese anteproyecto de puerto, perdón, y que fueran los que se presentaran las propuestas al concurso quienes lo terminaran de definir. Desconozco en este momento, porque lo llevo a Puertos de Canarias, desconozco las condiciones concretas de si las propuestas que se han presentado son susceptibles de ampliar en su día para acoger cruceros. De cualquiera de las maneras, lo importante de los cruceros no es que lleguen, es que sean puerto base. Si no eres puerto base, poco atractivo tiene, poco atractivo tiene. Si eres puerto base, sí. Si eres puerto base es muy importante. Lo que es puerto base es que eres o llegada o salida, porque eso te permite que tener los turistas también allí 2 días antes o 2 días después. Lo que hemos trabajado en este sentido es que ya está para cerrarse un acuerdo con TUI de que la línea de cruceros que ellos manejan en Santa Cruz, que sí es puerto base, tengamos 1.500 turistas cada 15 días, 1.500 personas cada 15 días, alojadas en el Puerto de la Cruz 2 días antes de iniciar su ruta de crucero. Eso lo estamos cerrando con TUI a través de las gestiones que realiza Turismo de Tenerife. Pero a la pregunta concreta que tú hacías, Marta, es decir, desconozco si las propuestas son susceptibles de ampliarse en su momento. Me imagino que siempre serán posibles ampliar para acoger cruceros. De cualquiera de las maneras, no estaba previsto en el pliego de condiciones del concurso la obligación de incorporar en el puerto deportivo un atraque de crucero. Si me permitís, nosotros estuvimos haciendo el plan estratégico de San Antonio y Port Knight.
que está en Ibiza, que está en la isla de Ibiza. Y tenía una situación muy parecida a Puerto de la Cruz o Santa Cruz. Es decir, el Ibiza ciudad recibe muchos cruceros y en San Antonio por Portmán casi no recibe. O sea, tenía un puerto tan chiquito como lo puede tener Puerto de la Cruz. O sea, Puerto de la Cruz con el puerto que va a tener probablemente se pueden hasta recoger cruceros. Es más complicado dejar coches, pero los cruceros tienen bastante facilidad para atracar, incluso pueden estar fuera del puerto. Es decir, si no, no sé si conocéis Dubrovnik, llegan 6 cruceros al día y no tiene puerto. O sea, lo que pasa es que no tiene el mar que tiene Puerto de la Cruz, y este es el problema. El problema no es el puerto, es el mar, porque los cruceros pueden estar en el mar y van en barca, no pasa nada. Dubrovnik es el caso, el problema es el puerto y el problema es el mar, y que lleve un crucero para que esté, aunque sea un día ahí tranquilo y le cojan las olas que hay en Puerto de la Cruz. Vamos a ver cuántos cruceristas querrán estar en Puerto de la Cruz. No cuántos queremos nosotros, sino cuántos querrán estar. Entonces, ahora lo hablamos. Entonces, a mí me parece muy interesante y muy importante. Ahora, me parece más interesante con respecto a los cruceros, es seguir atrayendo la cantidad de cruceristas que van a Santa Cruz y vienen a Puerto de la Cruz, a quedarse o a comprar. Cosa que a nosotros también nos pasó. Llegamos 3 cruceros a San Antonio Portmán, y otra cosa que me parece muy importante, los comerciantes cerraban a mediodía o el domingo cuando venían los cruceristas. Esto es un tema muy frustrante. Entonces hay que trabajar mucho con los comerciantes para cuando lleguen los cruceristas dejen dinero y compren, ¿no? O sea, nos acordamos del tema de la economía. Entonces yo creo que sí que es importante, pero creo que es un error pensar que los cruceros, los 2 o 3 que nos lleguen a la semana, porque no nos van a llegar más, porque van a ir a Santa Cruz, seguro, por un tema de seguridad, por un tema de seguridad de que cuando llegue el crucero van a poder atracar. En Puerto de la Cruz no la tendremos. Entonces, hacer un esfuerzo para que llegue aquí el crucero en vez de hacer un esfuerzo de traer los cruceristas de Santa Cruz, no sé si es rentable. Ahora bien, yo sé que públicamente queda fantástico decir que queremos cruceros en Puerto de la Cruz, así como querer un puerto y querer muchísimas cosas, pero igual nos tenemos que plantear qué es estratégicamente más inteligente y dónde nos gastamos los cuartos. Espera para que ella termine, porque por alegaciones y después ya... Entonces, el Puerto de la Cruz se convertiría, como ustedes ofrecerían a un turoperador, Sí. a la empresa, como una extensión de un viaje. Sí. O sea, Ya se lo hemos ofrecido a Twitch, ya lo está comercializando. Se está comercializando que la gente que viene a coger el crucero en Santa Cruz se quede en Puerto de la Cruz. en hotel a pernoctar. Sí. Como extensión. Sí. Ya está negociado y ya está publicitado. Los 2 días Ya está en promoción. Los 2 días anteriores a la salida del crucero, las 2 noches anteriores se quedan en Puerto de la Cruz. Exactamente. Caballero. Yo al hilo de lo que decían antes, vamos a ver, hay una previsión de tiempo, ¿no? No, señor. No hay, para No. cruceros no hay una previsión de No, tiempo. usted hable con Armas. ¿Por qué Armas no quiere ni plantearse por la cabeza traer, digamos, lo Hay para una previsión de tiempo para vamos a ver, para un huracán. Sí. Como el Sandy estuvo como 15 días antes y sabía exactamente la hora que iba a llegar el huracán a Nueva York y llegó. Eso no es cierto, caballero, que no es cierto. Si la previsión del tiempo con exactitud no tiene más de 3 días, usted ya lo sabe, ¿no? No me diga que con 15 días tiene una previsión. Lo que estaba ahí en Estados Unidos en el momento del Sandy, no estaba ahí, estaban los Sandy. No es cierto. 15 días con antelación. Lo que no sabía es exactamente la dirección. Eso no es cierto, caballero. No. Oye, las previsiones de tiempo no hay. Mi nombre es Noemí Padrón y soy profesora en el área de Economía Aplicada en temas de medio ambiente y cambio climático, y me voy a dar por aludida, un poco por animar, incorporar otros elementos. Bueno, yo me alegro mucho, me ha gustado mucho todo el trabajo que sigo de distinta manera. Me ha gustado mucho la presentación, era la primera vez y me ha gustado muchísimo, y les quiero felicitar a todos porque sé que además es un equipo increíble. Hay innovaciones detrás de todo esto, emocionales, personales, institucionales, de todo tipo, ¿no? Y es muy bonito ver el resultado. Yo a Luis le quería decir que yo me alegro mucho escuchar que el turismo es una industria. Claro, en algún momento hemos llegado a pensar, pero no yo, muchos ciudadanos y muchos agentes sociales, que el turismo era una grúa, ¿verdad?, o una apisonadora de lo depredador que se está convirtiendo en nuestro territorio. O también está la otra alternativa, que era poner una cabra al lado de la cama, ¿no?
que tampoco se ajusta mucho al concepto de empresa, industria, modelo de negocio en un ámbito moderno, ¿no? Claro que el turismo es una industria y debemos de visualizar y proyectar todos los planes de este tipo en esa dimensión mucho más ambiciosa, ¿no? Yo quería, en ese sentido, tres reflexiones muy rápidas. Una, efectivamente, los planes de modernización, todo esto maquilla mucho lo que estamos observando, ¿no? Puede ser maquillaje, podemos hacer lifting, maquillaje superficial, pero la profundidad es importante. Se siguen haciendo muchas actuaciones de este tipo, playa, actuaciones sobre la playa, pero las aguas fecales están llegando ahí mismo, ¿no? El Puerto de la Cruz tiene un problema de actuación ambiental desde hace muchísimos años. Y no es un problema ambiental, es un problema económico, porque el ayuntamiento hace mucho tiempo que no es solvente. Tiene actividades económicas, comerciales y turísticas, pero no ingresa. Y eso nos lleva a la segunda dimensión. Y es que el Puerto de la Cruz tiene mucho más que 21.000 camas, muchas más, ¿no? Muchas más camas. ¿El doble? ¿Qué quién? ¿El triple? ¿No? ¿Qué quién? ¿Legales? ¿Ilegales? Ah, no, tiene exactamente alegales, que está bien decir alegales porque No no me me gusta fueron el legales. legal, sí. Tiene, las legales son 28.870 creo este año y las alegales calculadas son aproximadamente unas 5.500 más. Pensé que eran más, ¿no? No, no, es que no hay papel. edificios en Puerto de la Cruz para que haya tantas, o sea, quiero decir que están además localizados quienes tienen. Bueno, es que el puerto tiene una característica adicional y es que tiene mucho turismo residencial, es decir, extranjeros que desde hace años son propietarios de viviendas en el municipio, sino directamente en el puerto, y esto es muy importante. El consorcio ha hecho un esfuerzo por mirar desde muchas administraciones, pero no vayamos a cometer el error de mirar el puerto como un ente pequeñito, porque el entorno o los otros municipios también lo son, ¿no? Entonces, pues hay muchos residentes que generacionalmente llevan mucho tiempo y mantienen inmobiliariamente esas propiedades, ¿verdad? Y lo que escucho es que se quejan de que sus hijos no quieren, no solo no quieren venir, o las nuevas generaciones, sino que no saben qué hacer con la propiedad, porque esa devaluación o la devaluación a la que se ha visto sometida la propiedad, pues tampoco le promete una renta importante a futuro, ¿no? Y yo creo que es un elemento, un agente que no sé si habéis tenido en cuenta en todo ese proceso, ¿no? Y había algo más, pero ahora no me acuerdo. Les dejo eso sobre las camas ilegales y el turismo residente. A ver, con respecto a la reflexión sobre el tema de los problemas ambientales que existen en el puerto, tienes toda la razón. Lo que hemos hecho es, porque esto es un plan, no son proyectos concretos, ¿no? Y además no creíamos que se debería de desarrollar porque era interminable y además superaba el alcance que le da al plan de modernización como contenido y como posibilidad de intervención la ley de medidas urgentes, que es la legislación actual que tenemos. Lo que sí hemos hecho es crear dentro de los programas que contiene el plan de modernización varios programas relativos a los temas de infraestructuras de saneamiento y del resto de las infraestructuras que necesitamos para solventar los problemas que comentan. Y después hemos intentado que el ayuntamiento, como bien dice, el ayuntamiento tiene problemas económicos, claro. ¿Sí? ¿Hay alguno que no los tenga? Me pregunto. Porque en el caso del Puerto de la Cruz, además, se ha agravado por lo siguiente. Ustedes saben que la financiación municipal no está resuelta correctamente, porque una de las principales fuentes de financiación de la actividad municipal es la proveniente del urbanismo. El Plan General aprobado en el 2006 delimitó 108 actuaciones, 108 unidades de actuación. El 10% del aprovechamiento urbanístico de esas unidades de actuación es de lo que se financia el ayuntamiento. Solo se han desarrollado 5.
y que hayan pagado el 10% correspondiente, 2. Así es imposible mantener un ayuntamiento, pero no solo del Puerto de la Cruz, es que ocurre en los 5 que conozco muy bien de La Palma y en los 14 que conozco de los de esta isla. En todos hay un problema de financiación muy importante, muy importante. Sin esa financiación es imposible acometer las obras necesarias para solventar los problemas de saneamiento que provienen de unas urbanizaciones realizadas en los años 60, 70 y 80 sin los controles necesarios y sin la verificación correspondiente de que esas infraestructuras de saneamiento eran las correctas y funcionaban bien. De hecho, casi todas las urbanizaciones del Puerto de la Cruz, terminadas, construidas, y que a nadie se le ocurre que no estén recibidas las urbanizaciones por el ayuntamiento, pues no están recibidas. Y no están recibidas porque nadie ningún técnico municipal se ha atrevido a firmar los informes correspondientes. Con lo cual es un problema muchísimo mayor que el de las aguas fecales sin más. Es decir, es un problema estructural. Bien, ¿cómo vamos a abordar el problema estructural desde el consorcio? Pues en el momento en el que tengamos la capacidad, con el plan de modernización aprobado, de poner en marcha el programa correspondiente que hemos incluido allí. Lo que no vamos a poder hacer jamás es pasar de -10 a 100 en poco tiempo, porque eso no lo consigue ninguna sociedad, o si ustedes conocen alguna me lo dicen, pero creo que es imposible, ¿no? Y ahora estamos en ese sentido que tú planteas, estamos en -10, ¿no? Y por eso yo creo que añado una cosa muy importante. Si se lee en el plan, habla muy poquito de sostenibilidad medioambiental. Porque es que, aparte del término que podemos debatir, pero esta especie de llenarse la boca, que vamos a ser gran sostenibles, cuando tenemos las cloacas que nos llegan al mar, nos da pudor. Decir que esto es un plan medioambientalmente X o ecoeficiente, cuando no tenemos nosotros ni por las cloacas. Entonces, en eso hemos sido muy prudentes y muy realistas. Es decir, no realmente plantear que vamos a llegar al fin del mundo. O sea, queremos trabajar poco a poco, acción a acción, y aquello que nos permita ir resolviendo cosas a corto y a medio plazo que permitan que el Puerto de la Cruz salga un poquito más allá. De todas maneras, doy un dato y es que es muy importante. Y esto no es baladí. Aparte, diríamos, del tema de la financiación a nivel urbanístico, también, digamos, la financiación viene por la cantidad de habitantes que tiene una población. Y Puerto de la Cruz tiene poco, porque es un lugar muy chiquitito. Entonces, pero reciben muchos turistas y por tanto tiene muchísimos gastos públicos para sostener esta llegada de turistas y por tanto, de nuevo, la financiación local tiene un problema en los destinos turísticos, un problema grave, ¿no? Sí, con respecto a la residencia, queríamos comentarte lo siguiente. Es una preocupación que tenemos de intentar ver cómo tratamos ese asunto, ¿no? La casuística es muy variada. Tenemos, como bien decía, turistas que vienen 6 meses y que ya han adquirido una propiedad. Bien, según la legislación española ya no son turistas. La legislación española sitúa al turista en un máximo de 3 meses de estancia. Luego los tenemos que tratar de otra manera, y además son propietarios, ya no son, no vienen a un lugar donde le pagan a alguien por estar temporalmente, sino que tienen su propiedad. Eso es una casuística concreta. Después tenemos los edificios de apartamentos que se han residencializado y acogen a personas durante largas estancias, pero esas personas no son propietarios. Eso es otra casuística distinta, y la que de verdad tenemos que abordar es la de los ilegales de verdad, la residencia turística ilegal. Bien, el consorcio no es el Parlamento de Canarias, ni lo será nunca, ni el consorcio es el Parlamento español, ni lo será nunca. Luego, la división horizontal, la ley de propiedad horizontal y las leyes que definen estas cosas están en los parlamentos. Bien, ahora tenemos una en el Parlamento de Canarias que permite, en un establecimiento turístico,
establecer el condominio de determinadas habitaciones que puedan establecer el máximo de 3 meses para su propietario, pero la puedes vender. Ahora, si la ley canaria sale como está, se podrán vender habitaciones de hotel y su propietario podrá estar como máximo 3 meses residiendo en ella, porque si no se entendería que era residencia habitual y permanente, habitual o permanente. Con lo cual, ese condominio nos va a posibilitar, en algunos casos, la renovación de hoteles con financiación que provenga de esos condominios. Establecen un máximo, me parece que es un 30% del número de plazas pueden estar en este régimen, ¿no? Y en otros lugares, como en Baleares, lo han solucionado de una forma más flexible. Por parte del consorcio se han instado a los grupos parlamentarios, junto con la labor que hemos realizado junto con Asotel, que también Moisés Simacas ha participado en alguna de las reuniones, hemos entendido que hay que dar un paso adelante y hay que flexibilizar esas condiciones en la nueva ley. Uno de los condicionantes que pudiera llegar con flexibilidad de la cruz es precisamente su lejanía del continente. El hecho de que para poder desplazarse hasta el puerto de la cruz o a los destinos canarios haya que coger avión, y una de las condiciones es precisamente que ahora se van a establecer tasas aeroportuarias por el tema de las emisiones de CO2. Se me ocurre que a lo mejor en el proyecto en el plan de modernización se podría intentar incorporar temas que intenten contrarrestar, digamos, ese exceso de emisiones. Y a mí se me ocurren 2 ideas. Una, a raíz de una sugerencia que hizo Pedro Domínguez Nadón, de que el plan de modernización contemplara también el tema del arbolado, precisamente diseñando correctamente el arbolado, dedicándole en sitios adecuados, se puede reducir la lista de calor, con lo cual se reduce también la necesidad de climatización, pero es que además se puede elegir un árbol que secuestre más CO2 que otro, no solamente eligiendo que el árbol tenga una estética adecuada. En ese sentido, y aprovechando que estamos en la Universidad de La Laguna, comentar que hay profesores del Departamento de Biología Vegetal que están haciendo una investigación interesantísima en el tema de qué árboles adaptados al clima tienen más capacidad de secuestrar CO2 para tenerlo en cuenta en proyectos de urbanismo. Y la otra idea podría ser en esa gran explanada que va a haber en el parque marítimo, intentar recrear algo parecido a lo que se estableció en el Fórum de Barcelona, de esa gran marquesina fotovoltaica o algo que tenga que ver con las energías renovables, que además en este caso la energía que se obtenía era precisamente para depurar aguas residuales. Y entonces creo que es una idea fortalecer el destino, intentar digamos convalidar ese exceso de emisiones que va a generar el turista en su desplazamiento. Bueno, yo aporto un aporte y tú... ¿Cómo? No, Araceli, tienes razón en que todas esas actuaciones pueden incorporarse, ¿no? Yo además te agradecería que, aparte de los trabajos que ya nos has aportado, que nos lo concretes en una alegación que la tendremos muy en cuenta y la incorporaremos en la manera de la forma mejor posible, ¿no? Lo que sí quería comentarte es lo siguiente. Cuando estábamos analizando el plan de Bahía de Palma, por ejemplo, y planteaba el llegar al cero de emisiones CO2, ¿no? Nosotros consideramos que no debíamos engañar a nadie y que lo que teníamos que hacer era trabajar para reducir las emisiones. Bien, en ese sentido, la peatonalización planteada en el conjunto histórico nos va a ayudar mucho a desconcentrar ese tráfico cautivo que lo que está haciendo es buscar aparcamiento y que genera unas emisiones importantes. Pero además, si controlamos mejor la carga y descarga
a través del plan director de la zona comercial abierta. También lograremos que el tráfico de mercancías en el puerto se disminuya de forma considerable. Y si planteamos además la incorporación en todos los aparcamientos de un sistema de bicicletas de gestión conjunta y con sus respectivos itinerarios de bicicletas eléctricas, también lo ayudaremos a eso. Y si además incorporamos en todos los aparcamientos y en todas las estaciones de servicio un punto de recarga de vehículos eléctricos, que ya hemos puesto el primero, estaremos en esa línea, ¿no? Lo que además no hemos llegado a lo del Fórum de Barcelona, que ahora lo comentará Luis, pero sí hemos incorporado uno de los 8 equipamientos de los que hablábamos, es un centro de eficiencia energética en alojamiento, es decir, estará situado al lado del Tigaiga, del Hotel Tigaiga, y vendrá a suponer unas unidades de alojamiento que estarán monitorizadas y que podrán demostrar, como ya ocurre en el hotel, en alguna de las habitaciones que están preparadas para ello, estarán diciéndonos en cada momento, al estar monitorizadas, cuánto gasto de luz y cuánto gasto de agua estamos haciendo. En el caso de las nuevas que se planteen, de las nuevas unidades de alojamiento que se planteen en ese centro de ecoeficiencia, será utilizando todos los materiales que se podrán definir precisamente a partir de los trabajos que ustedes están haciendo, ¿no? Y con respecto al arbolado, ya el otro día comenté que de la intervención que tú mencionabas de Pedro Domínguez en el Colegio de Arquitectos, ya puse en marcha la creación de una comisión junto con el Ayuntamiento para definir qué elementos vegetales debemos utilizar en cada una de las zonas del Puerto de la Cruz. Ya está puesta en marcha y ya eso lo hemos incorporado como una de las acciones del programa de mejora del ajardinamiento. Lo hemos concretado en esa acción concreta de crear esa comisión que nos diga qué elementos vegetales debemos utilizar. Aquí además tenemos a don Manuel Caballero, que será uno de los expertos a los que le pediremos que nos ayude en ese sentido. ¿Se puede visualizar todo eso? Porque, claro, si efectivamente hay un plan de movilidad sostenible, etcétera, etcétera, y todo eso conlleva menos CO2, todos los programas de compensación de carbono, de neutralidad de carbono, básicamente lo que tratan es de visualizar, o sea, de incorporar ese valor al destino y hacerlo visible también. El medio ambiente no es solo un inconveniente, es hoy en día una oportunidad para diferenciar el destino. ¿Qué quiere decir hacerlo visible? ¿Perdón? Visible. Pues que se llame, en vez de plan de movilidad sostenible, pues plan de movilidad y de energía sostenible. No, lo que hemos hecho es... ¿Vale? Incorporar también los esfuerzos de lo que hemos hecho es trabajar con el IDAE, con el Instituto, acogiéndonos a todas las subvenciones que teníamos a mano, ¿no? De tal manera que todos los proyectos de nuevos aparcamientos subterráneos y los dos anteproyectos, el de la estación de guagua y el de la parada preferente de La Paz, están planteados calculando la reducción de emisiones que se producirían con esas obras. Entiendan también que el consorcio tiene una limitación en cuanto a su comunicación hacia el exterior, es decir, no tenemos gabinete de prensa, se ha decidido que no lo tengamos por parte de la Junta Rectora, sino que utilicemos los gabinetes de prensa de las administraciones consorciadas. Eso dificulta en algunas ocasiones el transmitir las cosas, ¿no? Pero lo que sí les podemos decir es que a partir del mes de abril, que haremos todo el lanzamiento, una vez terminada la información pública del plan, haremos todo el lanzamiento, las cosas serán más visibles, ¿no? Pero nos hemos preocupado más en cerrar el plan y en definir las actuaciones que en comunicarlas, y eso es culpa de la gerencia, que ha decidido, como yo no me presento a las elecciones, no tengo tampoco la necesidad de estar comunicando tanto, ¿no? Pero sí con respecto a los agentes que nos solicitan esa información, siempre les hemos atendido. Yo no hablo tanto de visibilidad hacia nosotros, sino hacia el cliente, es decir, convertir
ese esfuerzo adicional, modernización en temas digitales, energéticos y de menos emisión de CO2, convertirlo en un valor para el producto. Es que ese es el máximo valor que yo le veo. Fundamentalmente porque, dos reflexiones muy rápidas, porque entiendo que hay dos manos más. Fundamentalmente porque yo creo que la ciudad no es sostenible por defecto, es decir, nunca podrá ser sostenible, podrá ser lo menos insostenible posible, ¿no? Porque la huella ecológica que se genera en una ciudad es imposible que la pueda absorber la superficie de la ciudad. Entonces, nosotros estamos de acuerdo que tenemos que ser menos insostenibles y desde luego lo que nos va a ayudar mucho es para posicionarnos de cara al turista, diríamos, con el tipo de actitud que el destino se está enfrentando al futuro. Y yo creo que eso ahora mismo sí que vende, y eso es marketing, ¿no? O sea, es comunicación, y está bien. La otra cosa que sí que me parece importante la reflexión, yo personalmente, esto no lo he debatido con el gerente del consorcio, te voy a dar una opinión técnica. Creo que la verdad es que a mí me da igual que paguen una tasa, diríamos, en el avión. Yo personalmente, esto es una opinión muy personal, creo que no afectará en nada al número de turistas que nos llegarán, o en muy poco. En República Dominicana se pagan $10 por entrar cada vez al país y no desciende absolutamente nada. En Londres te pasa lo mismo, en Barcelona te está pasando lo mismo, en Cataluña, y van a recaudar aproximadamente 70 millones de euros con la tasa que ha puesto Cataluña. ¿Dónde se invierte ese dinero? Es el gran debate. Si ¿para qué sirve ese dinero? Es un gran debate. Que el turista no va a venir porque pague 10 euros por venir, no se lo cree nadie. Ahora bien, si realmente nosotros tenemos un problema climático, como comentas, y digamos, y pasa estas tasas, que yo te digo que no va a ser el motivo por el que el turista no venga, nosotros, aunque estemos muy lejos, nos afecta la movilidad de los aviones. Pero sí que es cierto que nosotros abrimos 365 días al año y estamos mucho más cerca en invierno que todos los destinos que quieren estar cerca de Europa, que hace mucho frío. Y eso lo tiene Canarias por encima de cualquier destino del mundo. Por tanto, yo creo que estamos muy cerca. Lo que pasa es que seguimos dependiendo de los aviones. Y eso es un debate, pero creo que la tasa, digamos, medioambiental no va a afectar, vamos, en nada. Y esto es una opinión personal, no afecta al consorcio, sino como técnico. Bien, hay dos palabras pedidas, ¿hay alguna más? Y ya cerramos si les parece la sesión. Por aquí. Sí, bueno, yo soy profesora de turismo. Yo tenía una sugerencia, más bien tiene que ver con el cambio del modelo. Yo pensando en lo que habéis dicho al principio de la conferencia de la vuelta, a los inicios del modelo que había en Canarias, ¿no? De turismo, a finales del siglo XIX, principios del XX, que tenía que ver con el turismo de balneario. Entonces yo pienso que el puerto desde siempre a mí me parece un destino precioso, las condiciones que tiene, y debido a que pues, en el norte de la isla hay un spa, por ejemplo, de la quinta parte del hotel, la quinta parte de la Victoria, que personalmente creo que tiene bastante éxito. Entonces, creo que si juntamos las condiciones del puerto con una especie de potencial turismo balneario, de relax, de mirar esos espacios con el encanto que habéis dicho, con ese tipo de actividad, pues puede ser bastante también positivo. Fantástico. Si te acuerdas, hay uno de los programas que se llama, que es de salud, ¿no? Y dentro del proyecto, digamos, del parque marítimo, hay planteado una talasoterapia de 1.500 metros cuadrados, que va a cumplir la labor hoy con la idea que tú tienes, que cumplió el Lago Martianes en los años 50-60, que es darle servicio a los hoteles que no tenían piscina. Pues en el nuevo parque marítimo va a haber una talasoterapia, que sabes que es un spa, pero con agua de mar. Principalmente vas a dar servicios como de spa a todos los hoteles del centro que no tienen, como hizo el Lago Martianes. Y es verdad, nosotros tenemos un programa específico que es de salud, nos parece muy importante. De hecho, no solamente desde el punto de vista, diríamos, de salud, de ocio, sino también de salud, que también se ha planteado que por eso el programa de lo que es el antiguo Hotel Taoro está abierto, que podría ser también un centro de salud, digamos, el Hotel Taoro. Y hay mucha gente que del privado que está planteando cosas. Nosotros queremos aglutinar todo lo que es la idea que comentas tú ahora en varios spas que ya hay, ¿no? Que sean más representativos del hotel botánico, pero en la apuesta desde lo público, desde la gestión de lo público, aparte de las ofertas privadas de hoteles, está en la talasoterapia que estará en el Clercamento. Y hay un programa específico. Hola, Woody. Yo quería solamente hacer dos preguntas relacionadas con lo que se ha comentado aquí hoy. En un momento determinado he dicho que la principal queja de los turistas que acuden al puerto de Cruz, me pareció entender eso, estaba relacionado con el tiempo, que no había sido que le habían dicho, por lo cual ya hemos hablado y tampoco hay mucho más que hacer, y estaba relacionado con la calidad del alojamiento en el que se habían quedado.
manera va a incentivar a los propietarios de esos alojamientos para que hagan un esfuerzo y acometan mejoras, reformas y modernicen sus plantas con un criterio acorde al planteamiento global de este plan, que iría mucho más allá que dar una mano de pintura o cambiar las camas, ¿no? Por otra parte, había hablado de una serie de obras muy interesantes, obras públicas, obras, digamos, en la zona no privada, que no sé, me gustaría que nos avanzaran si hay alguna idea de cómo se plantea la redacción de esos proyectos. El equipo técnico que tendrá mucho que decir al final sobre el producto final que se consiga. Y al hilo de algo que me pareció que comentaron, dos cuestiones más. Decían que evidentemente los tiempos que estamos, que se nos aproximan, en régimen de concesión administrativa o similar, de manera que el privado es que ponga dinero, y se están redactando pliegos y cuestiones creo que más avanzadas que simples pliegos para captar esa inversión privada. Ahí el privado tendría mucho que decir también respecto a esos técnicos con los que quisiese hacer su proyecto, o qué forma, o alguna decisión relativa al proyecto en sí, porque hay casos de fracaso exitoso en que hemos dado todo terminado cuando llega por fin a la explotación que esto no se adapta exactamente al modelo de negocio, porque sencillamente el más que sabe ese negocio quizás es, y hay que hacer otra vez cambios importantes en lo que ya hemos gastado dinero. Y por último, hablando del CO2, todas esas obras son una oportunidad magnífica si se plantean con parámetros sostenibles para que sean obras válidas para compensar huella de carbono, por lo cual se paga. Por ahí hay gente que paga para invertir en obras que valgan para compensar huella de carbono. Municipio como este, con una insostenibilidad, si vale la expresión, tan grande como la que tiene en cuanto al tráfico, a las emisiones y a la densidad que soporta la población con todo lo que conlleva, creo que tiene muy fácil plantearle obras en el ámbito privado, en el ámbito público, donde se potencie, donde se financie por ahí parte de la obra, ¿no? Compensando huella de carbono. Esto último me lo apunto porque puede ser interesante gestionar, me lo apunto de verdad. Sí. Con respecto a la renovación de la planta hotelera, lo que hemos hecho es identificar todos los hoteles que necesitaban de una renovación porque no la habían realizado en los años anteriores o no habían realizado las obras de mantenimiento necesarias o de modernización necesarias. Lo hemos hecho, como contó Luis Falcón en su exposición, a través de un convenio con Asotel y con Turismo Tenerife dentro de un programa que se llama No Solo Cama. Bien, en ese programa pretendemos ayudar a los más pequeños, a los que tienen problemas son hoteles urbanos, hoteles situados en algunos espacios del conjunto histórico o del casco urbano, que necesitan de una especialización y que por lo tanto las obras a realizar no solo son de renovación integral, siempre las 23 actuaciones que tenemos previstas son de renovación integral del edificio, de la edificación, pero además en el caso de los que están incorporados en el programa No Solo Cama, también del modelo de negocio. Se estudia pormenorizadamente las posibilidades que tiene ese edificio, bien de, por ejemplo, ya se ha marchado la alumna que lo planteó, pero bien de incorporar un spa, de incorporar los aparcamientos que no tienen los hoteles del Puerto de la Cruz, de incorporar los servicios de los que carecen. Normalmente en los hoteles del Puerto de la Cruz hay una cosa muy curiosa, que es que, como son de los años que son, las cafeterías están al fondo, como escondidas, para que no se viera quién estaba en la cafetería, ¿no? Desde la calle. Cuando ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, sacar las cafeterías a la calle porque vamos a peatonalizarlas. Esa renovación se incorpora en el caso del programa No Solo Cama a través de un equipo multidisciplinar en el que Asotel invita a participar a diferentes expertos o profesionales de las disciplinas que considera que deben asistir a esas reuniones, y a partir de ahí se hacen propuestas. Es la propiedad, en estos casos, quien decide quién es el equipo que al final le hace el anteproyecto, y en los casos de los 3 casos que ya tenemos en marcha y los otros próximos, la otra tanda, la segunda tanda de los 3 hoteles que pondremos en marcha como el programa No Solo Cama, será el consorcio quien asume los gastos de los anteproyectos, Turismo Tenerife quien asume los gastos del estudio de marketing de la nueva especialización del hotel, y Asotel asumirá el estudio de viabilidad económica de la operación.
así lo hemos convenido y así lo estamos trabajando. Con respecto al resto de las actuaciones de renovación, lo que estamos pactando con los hoteleros es que la administración pública puede no tener dinero, pero lo que sí tiene es gestión, lo que sí tiene es capacidad de gestión. Y lo que estamos haciendo es gestionar con ellos la obtención de la financiación necesaria en las entidades financieras y a través de los incentivos regionales y de los préstamos ICO que siguen teniendo posibilidad de alcanzar, ¿no? Ahora, la redacción de los proyectos en el ámbito público, que también se refirió a ello, lo estamos haciendo de la siguiente manera. Con respecto a los que ya venían en marcha, lo que hemos hecho y que había que modificar, desgraciadamente, saben que durante unos años, en los que había mucho dinero, se hicieron varios planes de choque del Puerto de la Cruz, que lo que hacían eran obras. Este plan de modernización no es un plan de choque, ni es un catálogo de obras, es mucho más. Lo que hemos hecho es coger todos los proyectos que existían y analizarlos y ver por qué no se habían podido informar favorablemente por los servicios municipales o por los servicios de otras administraciones públicas. Y entonces hemos detectado cuáles eran los defectos que tenían esos proyectos, que estaban hechos algunos por profesionales de mucho prestigio, pero que tenían defectos. Bien, o bien se habían realizado con una cuantía máxima de honorarios y que sucedía que dice, bueno, ¿y por qué la calle el proyecto no coge toda la calle? Dice, no, es que me encargaron la mitad de la calle porque no había un dinero para pagar los honorarios de toda la calle. Así se hicieron los proyectos durante la etapa en la que el consorcio no existía, es anterior al consorcio. El consorcio lo que ha hecho es coger todos esos proyectos, analizarlos, como digo, ver qué acciones, qué modificaciones o qué ampliación de proyectos había que realizar y se los han encargado los mismos técnicos que tenían encargado el proyecto original. Ese es el criterio que hemos aplicado. Y después, cada uno de los proyectos nuevos tienen una justificación de por qué se le ha encargado a un determinado profesional. Por ejemplo, el proyecto de rehabilitación del Castillo de San Felipe, pues al que hizo la rehabilitación anterior, que fue alterada y que ha producido los problemas por los que ahora hay que volver a rehabilitar. Se rehabilitó el Castillo de San Felipe en un momento determinado, se hizo muy bien, funcionó muy bien, después se alteró por el cambio de uso y esa alteración ha producido determinadas complicaciones en la funcionalidad del edificio o simplemente por haber situado en la cubierta unos elementos que no estaban previstos en el proyecto original. Bueno, pues se lo hemos encargado por parte del consorcio al mismo equipo de arquitectura que lo realizó. Y después, cada uno del resto de los proyectos saldrá a concurso, bien, dependiendo del importe de los honorarios, realizaremos procedimientos negociados sin publicidad, en algunos casos, siempre teniendo en cuenta que debe objetivizarse esas invitaciones realizadas para la redacción de los proyectos, y en otros casos saldrán a concurso bien por parte de las administraciones públicas que los encargan, que en este caso siempre tienen que tener el visto bueno del convenio de regeneración, de la comisión del convenio de regeneración del espacio turístico, que es donde se analizan todos los convenios. Está funcionando muy bien esa comisión, tampoco se le ha dado publicidad, pero está funcionando muy bien. Es una comisión donde está representado el turismo de Tenerife, donde están representados todos los municipios turísticos de la isla, el consorcio y todos los organismos del gobierno de Canarias que tienen que ver con las actuaciones en el espacio turístico. En esa comisión se analizan todos los proyectos y es esa comisión la que establece los criterios. Además, contamos con el asesoramiento, por supuesto, en algunos casos, en los casos en los que tenemos que actuar en el conjunto histórico, con el asesoramiento de María Luisa Cerrillo, la redactora del plan especial. Yo solamente añadir dos cosas,
que cómo se incentivan los hoteleros para que realmente renueven. Yo creo que sí que es importante comentarlo y especificarlo. Una, porque el plan de modernización le resuelve problemas urbanísticos. Eso quiere decir que si un hotelero no aprovecha el plan de modernización, el año que viene quiere vender el hotel, tiene un problema muy grave, porque el comprador se encuentra y va a comprar un hotel que está fuera de ordenación, y eso es motivación suficiente para que nos estén llamando en la última semana y media ya 10 hoteles más, o 7 si quieren sumar. Y el segundo y muy importante, que se ha creado una nueva marca producto que se llama Puerto de la Cruz Experience, en la cual, o por medio de la cual nosotros estamos contratando con tour operadores especializados de diferentes segmentos para promocionar Puerto de la Cruz. En esas listas de promoción, para que los tour operadores traigan turistas, por ejemplo, con cruise, con TUI, y se queden en ese hotel, entrarán los hoteles que nosotros hayamos visto que se han renovado integralmente y que pueden entrar en esa lista, y si no, no los promocionaremos. Y por tanto será un segundo nivel de motivación suficiente para que el hotel se renueve. Y yo creo que se están renovando, que se van a renovar, seguro. ¿Me escucha la pregunta? Sí. Bueno, un poco una especie de reflexión, no sé si alguna cosa puede ser útil, pero a ver, una primera reflexión es sobre el tema de la rehabilitación del complejo histórico. Entiendo que una de los ejes del plan tiene que ver con rehabilitar, eso fue lo que comentaron antes también, ¿no? El complejo histórico, luego hay un interés por eso. Y otra cosa es que una parte importante de las inversiones van dedicadas a actuación en el viario. Un viario que está, o digamos toda la zona de paseo de calle, que son, bueno, sobre eso, ¿cuál es la...? Yo tengo la visión que tengo del puerto, yo nací en el puerto, soy de allí, y tengo todavía en mente la visión de cuando estaba el Café Columbus en la playa Martianes. La calle Santo Domingo era adoquín, y se han ido haciendo obras desarticuladas, hasta ya recientemente hay obras en el viario, que me parece que son inconsistentes con rehabilitar el complejo histórico, o sea que son un poco inconsistentes con esta idea, porque uno ve qué es lo que han hecho de nuevo y ve pues barandillas de acero inoxidable, ve unas piedras negras pulidas que dan una estética fría de otro lugar que no es este. A nosotros si hay algo que tiene impacto en el puerto, de los 70 a los 90, es el lago Martianes y la huella de César Manrique en el impacto visual de los que venían al Puerto de la Cruz. Que los que venían a sol y playa y venían al lago, porque la playa de Martianes, yo no recuerdo la playa de Martianes como una playa masificada, recuerdo el Columbus, el Columbus el Café Columbus como algo lleno de gente porque tenía varias cosas atractivas. Estéticamente era una cosa insólita, porque era una cosa blanca dentro del mar. Lo que se hizo después fue una cosa fría de esa piedra pulida que yo no acabo de ver a qué trata eso no sé cuál es la idea de esto. Se ha visto lo que ha pasado, ha creado espacios fríos, cuando precisamente si el puerto era algo, es una ciudad de pasear. Era muy agradable pasear en el puerto, los camellos de Lázaro, si tenemos una zona de paseo, ¿verdad? Que la perdimos, o sea, porque ahora sí hay algo que no es tan cómodo en el puerto, es pasear desde el túnel de Martianes hasta el muelle, que era básicamente la zona masiva de paseo. Pues tenemos negocios que no han invertido adecuadamente, o solamente algunos que se han mantenido, un montón de negocios de venta de souvenirs, etcétera, que han quedado desfasados, y por lo que se ha quedado fuera ya no es agradable pasear en el puerto. Entonces, sobre eso, ¿qué es lo que quería llamar la atención? Desconozco los detalles de las actuaciones, no nos han contado, pero sí me gustaría y algo que planteó el profesor que estaba aquí, la historia del turismo. Yo creo que eso es un potencial que va más allá o que yo creo que debería ir más allá de algunos edificios que albergaran actividades, llámese museo. Pongo ejemplo el Museo de Historia que está en Santa Cruz, que parece que tenemos un gran continente, pero una falta de contenido, cuando realmente tenemos un potencial de contenido abismal. O sea, entonces, en cuanto a la actuación sobre el viario,
Y a lo que se está hablando aquí de una imagen, de renovar, de tener un valor, ¿no? Pues yo creo que hay un potencial en todo ese paseo de rescatar varias cosas al mismo tiempo y algo que realmente te dé una sensación de que estás en un sitio único, porque realmente es un sitio que está en los anales de la historia del turismo. Entonces, primero, pues debería, algo que me parece es que tenemos la piedra volcánica negra esa que de por siempre ha estado en todos los lugares